Bien, vamos a saludarla a Nayet Kadermian. Ella es analista y politóloga. Es referente de Subán Córdoba y Asociados, la empresa que estábamos diciendo al final del bloque. Ha presentado una serie de estudios relacionados con lo que puede llegar a pasar electoralmente el 19 de noviembre. Nayet, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, muy buenas noches, muy bien, por suerte. Bueno, vos sabés que cuando estábamos armando la producción anoche y finalmente apareció tu nombre como posibilidad de la entrevista, me pregunté cuál es el origen de tu nombre. Mi nombre es árabe, mi apellido armenio, Nayet Kademian, así que tengo familia de ambos lados, Ajá. sirio-libaneses y armenios. Bueno, me llamó poderosamente la atención, lo busqué y no lo encontré, así que solamente el origen planteando que era una cuestión árabe. Nayet, contanos, a ver, lo que ha trabajado la empresa. Han publicado un estudio de hace pocos días atrás y qué resultados les ha arrojado. Bien, en primer lugar, algo que ya estábamos esperando y es que se viene un balotaje bastante ajustado. Eso es algo muy común en los balotajes en América Latina, en la región, suelen ser muy competitivos. Te diría que en esta encuesta se puede ver una leve ventaja a favor de Sergio Massa de unos 3 puntos, pero con la salvedad de que son 3 puntos que se encuentran dentro del margen de error que es propio de todo sondeo de opinión pública. Entonces, por un lado eso, y por otro lado considerar que Milei tiene hoy como principal ventaja el contexto económico, digamos, de Massa tan negativo, eso lo tiene Milei a su favor. Entonces, si bien hay una leve ventaja a favor de Massa en este estudio, el final se espera que sea bastante abierto. Claro, por otro lado, hay una serie de acontecimientos que tienen que ver con la vida política de todos los días que revela, a ver, cambios casi permanentes en lo que refiere a la adhesión de distintos pobladores, de ciudadanos, para con cada uno de los candidatos, en función de una serie de errores que se están cometiendo en el momento del desarrollo de la campaña electoral. ¿Cómo va a impactar, en todo caso, ese escenario de inestabilidad política que están planteando los candidatos? Creo que en primer lugar hay que descreer de las lecturas lineales que sostienen que Milei va a obtener en el balotaje los votos que obtuvo Milei sumados a los votos que obtuvo Bullrich en las elecciones generales. Eso por un lado. Entonces, el hecho de que haya declaraciones por parte de diferentes dirigentes no necesariamente significa que todos los que votaron por determinado espacio político van a migrar linealmente en función de lo que diga el dirigente. En todo caso, eso podrá ser una actitud propia del militante, pero no del grueso de la ciudadanía argentina, que es bastante indisciplinada respecto a lo que dice la política. Los votos son de la gente. Eso por un lado. Y por otro lado, sí te mencionaría que Milei ha cometido unos errores bastante groseros en las últimas semanas en relación a lo que fue su campaña. Yo diría que entre las elecciones generales y ahora ha sido el peor momento de Milei de toda esta campaña. Entonces, a su vez, digamos, tiene todo un ecosistema de voceros que pareciera que hablan todos a la misma vez, que se interrumpen entre sí, que hay declaraciones contrarias, que venta de órganos sí, pero en realidad no, que salud pública sí, pero no. Entonces, creo que eso genera, en cierto modo, un clima de confusión que también se suma a esto que ha incorporado Milei en su discurso político, que es hacer uso del clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo, es decir, él para intentar captar al votante de Patricia Bullrich se remite al clivaje del cual hizo uso Patricia Bullrich a lo largo de la campaña. Yo lo que me pregunto es si eso le va a permitir crecer de la misma manera en que le permitió crecer el discurso en contra de la casta. Y creo que no, porque evidentemente a Patricia Bullrich ese clivaje no le sirvió tanto en términos comunicacionales porque salió tercera. Bien. Entonces, creo que hoy tenemos, digamos, un Milei bastante incómodo con este nuevo reacomodamiento de cosas y por el contrario, un Sergio Massa con una campaña bastante profesional en términos técnicos, algo que no es usual para el peronismo.
Bueno, pero hay otro detalle muy interesante en todo caso que tiene que ver con lo que pasó, a ver, noticias vinculadas al oficialismo, relacionadas con la corrupción, muy vinculadas a la corrupción, que en todo caso se suponía que podían llegar a tener un efecto electoral. Sin embargo, la sociedad tampoco le prestó atención a este tema y simplemente tomó decisiones por su cuenta y estableció lo que estableció en la elección general, un triunfo de Massa por más de 6 puntos. Completamente, digo, por un lado hubo un fenómeno que se dio y es, estas acusaciones, carpetazos, etcétera, no incidieron en la intención de voto, por un lado. Por otro lado, la corrida que hubo después de las PASO no incidió de manera negativa para Massa en la intención de voto. Entonces hay que leer ahí, o preguntarnos en todo caso, a quién responsabiliza la ciudadanía de esa corrida y si en cierto modo eso generó un efecto miedo que alteró o reorganizó a los votantes en torno, digamos, a la idea de hay miedo, le tenemos miedo a Milei. Entonces, pareciera que el votante de Massa lo está votando a Massa a pesar de la corrupción, a pesar de la inflación, a pesar de la economía. Digo, parece una locura. Nosotros esto se lo podemos contar a, no sé, alguien que vive en otro país, ¿no? Va a decir, ¿cómo puede ser que el ministro de Economía, con la situación económica que hay, haya obtenido una victoria en la elección general? Y bueno, me parece que hoy es más fuerte el miedo hacia Milei, o aunque sea lo que se mostró en la general, es más fuerte el miedo hacia Milei que la desconfianza que genera Massa y que la decepción que ha generado este gobierno, incluso entre sus propios votantes del Frente de Todos en 2019, con respecto a la situación económica. Entonces creo que tenemos que pensar en la elección como si se hubiese dado vuelta la centralidad del juego. Es decir, hoy todo está girando en torno a la figura de Milei y el miedo que genera Milei. No tenemos que interpretar el voto a Massa como por la positiva, sino cuánta gente no quiere que gane Milei esta elección. Me parece que ahí va a estar la clave del resultado. Bien, es interesante lo que planteás porque, bueno, a ver, no solamente apareció este tema relacionado con la corrupción, sino que por otro lado, Milei no demuestra tener una estructura sustancial desde el punto de vista político que le dé un grado de seriedad a lo que está planteando. Me parece que eso termina visualizando a la sociedad y qué impacto tiene respecto del comportamiento electoral de la gente. Sí, creo que eso en parte se visualiza. Me parece que estas renuncias o reacomodamientos, digamos, que hubo por parte de algunos candidatos de Milei, algunos que se fueron, críticas, gente que incluso está decepcionada porque de repente Milei cambió su programa de gobierno, digamos. Él decía que iba a hacer ciertas acciones que ahora está diciendo que no las va a realizar. Eso genera un clima de confusión. Ahora, también es real que la alianza con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri le otorga o le aporta a Milei recursos que él antes no tenía, desde recursos económicos hasta recursos políticos, una estructura de fiscales. Va a tener más poder de fiscalización, va a tener más influencia a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, si bien es muy difícil competir con el aparato político que tiene el kirchnerismo, el peronismo, disculpen, el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y el peronismo a nivel nacional, creo que no hay que subestimar el aumento en la capacidad política que puede llegar a tener Milei luego de este reacomodamiento, ¿no? Nayet, me parece interesante en todo caso, no sé si ustedes en el estudio lo tienen ya analizado o no, respecto del comportamiento de las personas que no votaron a Milei y no votaron al gobierno. Digo esto en función, por ejemplo, ustedes tienen un origen cordobés. ¿Qué va a pasar con la gente de Schiaretti? ¿Qué va a pasar con la gente del radicalismo que tiene una historia institucional detrás? ¿Y qué va a pasar con la izquierda respecto del comportamiento del 19 de noviembre? Yo lo que les diría es que la izquierda, casi seguro que la mayoría va a ir a Massa, o en todo caso algunos irán al blanco. Me parece que el radicalismo va a tener un comportamiento similar. Quizás eso también dependa en términos regionales de dónde se ubiquen, digamos, estos alineados con el radicalismo. Y creo que la gran incógnita es Córdoba, y Córdoba es la gran apuesta de Milei. Pensemos que los votantes de Schiaretti
no necesariamente son votantes peronistas, son votantes de Schiaretti. Es muy loco cómo se comporta el cordobés votando, y esto es algo que quizás a quienes viven en otras partes del país no les es tan fácil de comprender. El peronismo en Córdoba gobierna hace más de 20 años, sin embargo, en elecciones nacionales siempre ganan opciones antiperonistas. El crecimiento de Schiaretti entre las PASO y las generales se dio por distintos fenómenos. En primer lugar, Schiaretti le saca votos a Milei. Le sacó 700.000 votos aproximadamente a Milei entre las PASO y la elección general. Eso por un lado. Por otro lado, sacó votos del voto en blanco. Y en tercer lugar, agrega votos de votantes que habían votado quizás a otros candidatos. Entonces ahí la gran incógnita es qué va a pasar. Yo creo que el votante que en la PASO había votado a Milei y después se fue Schiaretti, claramente va a volver a Milei. Me parece que es difícil de recuperarlo. Ahora, el que vote Schiaretti porque hay una simpatía, digamos, desde el peronismo, por supuesto que se va a ir a Massa. Yo te diría que mínimo los que van a migrar a Milei pueden llegar a ser aproximadamente la mitad de los votantes de Schiaretti. A mí no me sorprendería ese resultado y creo que Milei, digo, que Sergio Massa obtenga 30 puntos en la provincia de Córdoba es un buen resultado, considerando cómo se comporta el votante cordobés. Entonces, mientras que Milei va a apostar seguramente a Córdoba, Massa tiene que apostar a la provincia de Buenos Aires, a ganar en la provincia de Buenos Aires por una diferencia de al menos unos 15 puntos. Bien, y te pregunto respecto del radicalismo puntualmente, porque en definitiva lo dejaste de plantear. Analizaste las otras dos posibilidades, pero el radicalismo evidentemente es tal vez el que tiene el corazón más grande en la cantidad de gente que representa, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ellos? Bueno, creo que esa es una pregunta muy incierta. Es decir, los dirigentes del radicalismo han mostrado posiciones diversas en algunos casos. Creo que hubo en este posicionamiento de decir ni Massa ni Milei. Hay una línea de, bueno, quizás optar por el voto en blanco, pero también creo que han sido mucho más críticos y mucho más duros con respecto a Milei de lo que fueron en relación a Massa, es decir, marcando una barrera de lo que es o no es Sí, la un democracia. Milei no, digamos, es lo que ha planteado el radicalismo. Ni Milei ni Massa, pero menos Milei. Claro. Menos aún Milei. Me parece que fue un poco ese el Sí, mensaje. Entonces, creo que algunos votantes que están en la línea, es decir, quienes votaron por Larreta en La PASO, quienes son más cercanos a las ideas del radicalismo, me parece que van a optar por Massa en gran medida. Por supuesto que habrá otros que voten en blanco, pero creo que para quienes tienen ideas vinculadas a las políticas de memoria, verdad y justicia, para quienes creen en la Iglesia Católica, institución contra la cual Javier Milei arremetió varias veces, incluso el Papa, que es una figura que tiene un nivel de imagen positiva altísima en la Argentina. Creo que esas cuestiones son sensibles y que se subestimó la importancia que el votante le da a esos temas. Entonces, no te sabría decir exactamente cómo se va a comportar el radicalismo, el votante radical o el votante afín al radicalismo, pero intuyo que va a haber una tendencia de ir por Massa y una fragmentación, por supuesto, hacia adentro de los votantes de Patricia Bullrich. bien, te pregunto respecto de lo que entendés puede llegar a generar, como para mover piezas, el tema del debate del día 12. Me parece que va a ser un debate muy importante. Creo que la sociedad argentina está mostrando un nivel de politización importante. Los debates anteriores tuvieron niveles de rating altísimos, me parece que este también va a tener aún más. Creo que va a ser interesante para ver la capacidad comunicacional de los candidatos. El formato está bastante bueno, es mucho más fluido, es decir, pueden referirse el uno al otro sin tanta moderación, entonces me parece que va a ser interesante y creo que puede llegar a ser determinante para aquellos y aquellas que aún están indecisos o que están pensando en votar en blanco o incluso en no ir a votar, para determinar un poco cómo se van a mover esos votantes. Yo no creo que quien ya votó a Milei pueda cambiar de opinión. Tampoco creo que quien ya votó a Massa pueda cambiar de opinión. Sí creo que quienes votaron por otros candidatos se van a terminar de reacomodar, probablemente en función de lo que pase en las próximas semanas, y también el debate pensado como parte de la campaña política de ambos candidatos puede llegar a incidir en esa intención de voto.
Nayet, te agradecemos muchísimo tu participación y en todo caso, bueno, después que terminen las elecciones podemos hacer un balance quizás respecto de lo que ocurrió, del comportamiento social vinculado a la política, que es un elemento sin lugar a dudas muy interesante y trascendente en el momento de analizar qué es lo que pasa políticamente en un país. Que tengas buenas noches. Buenas noches a ustedes, encantada, ha sido un placer. Bueno.